Buenas noches con todos. Por favor, me confirman el audio. ¿Estamos escuchando? Sí se escucha, Doc. Listo, gracias, Jacob. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy, ¿no? Bien, para terminar entonces lo concerniente a los trastornos de los electrolitos, vamos a hablar sobre, nos falta un trastorno, ya habíamos visto hiponatremia, vimos hipernatremia, hablamos también de hiperpotasemia y nos falta la parte de hipocalcemia, ¿no? Bien. Denme un segundo. ¿Sí me están escuchando? Sí, Doc, sí se escucha. Ya, perfecto, listo. Pensé que me desconecté. Bien. A ver, entonces vamos a hablar acerca de la hipocalcemia. ¿Cuál es el valor normal de calcio? ¿Sí? Aquí, esta es la primera interrogante que debemos hacernos y cuando hablo yo de calcio, yo puedo o debo tomar en cuenta si el calcio que estoy haciendo referencia es el calcio total o en su defecto es el calcio iónico. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si el valor de calcio que yo tengo es el calcio total, este calcio está ligado a la albúmina, doctores. ¿Sí? Está ligado a la albúmina. ¿Qué quiere decir eso? Que alteraciones o cambios en albúmina pueden hacer que cambie el valor del calcio total. Para hablar de hipocalcemia, tomando en referencia el calcio total, yo debo entender que el calcio, el valor de calcio total es un valor inferior a los 8.5 miligramos decilitro. ¿Sí? Tomando en referencia, les decía, el calcio total. Ahora, cuando yo hablo de el calcio iónico, ¿sí? Hablo de hipocalcemia cuando tengo un valor inferior a 4.5 miligramos sobre decilitro. Existen algunos parámetros o existen algunos valores de referencia que lo expresan en milimoles por litro. En ese caso es menor a 1.15 milimoles por litro. ¿Ya? Entonces, tomar en cuenta en qué unidades está expresado, si miligramos decilitro o milimoles por litro. ¿Sí? Tomar en cuenta eso. Ahora, les decía que el calcio total va a depender de los valores de albúmina. Esto, lógicamente, implica que si yo tengo por cada punto que baje, sí, por cada punto que baje la albúmina, por cada punto que baje la albúmina, ustedes deben aumentar
0.8, ¿sí? En este caso, miligramos decilitro al calcio total. Tomar en cuenta este detalle, ¿no? Por cada gramo que baje, ¿sí? La albúmina, por cada gramo, ustedes van a subir 0.8 miligramos decilitro al valor del calcio total. Si la albúmina se encuentra normal en mi paciente, entonces el valor que están teniendo, que les da el laboratorio, es el real. Solo cuando está baja, entonces incide en el valor del calcio total, pero si está normal la albúmina, ese es el valor real, el que les esté reportando el calcio total, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes pidan calcio, verifiquen si es calcio total o calcio iónico. Si es calcio total, allá, entonces debo pedir también cómo está la albúmina, ¿sí? Entonces, ojo, si es el calcio iónico, en cambio, aquí este calcio iónico no se hace ningún ajuste para nada. El valor que les dé el laboratorio, entonces ese valor es el real prácticamente. ¿Ok? Entonces, la diferencia obviamente es que en este caso no siempre está disponible el calcio iónico en los laboratorios. El calcio total sí, pero cuando pidan calcio total, insisto, averigüen también cómo se encuentra la albúmina. ¿Estamos? Bien, esto en cuanto, hablando un poco acerca de los valores, ¿sí? De hipocalcemia. Ahora, ¿cómo es el abordaje de un paciente con hipocalcemia? ¿Cómo debe ser el abordaje de un paciente con hipocalcemia? Es decir, el algoritmo diagnóstico de mi paciente con hipocalcemia. Cuando ustedes tengan un paciente con hipocalcemia, es importante saber cómo está el valor de la PTH, es decir, de la paratormona. No se olviden que la paratormona es importante porque regula el metabolismo del calcio. Cuando la paratormona está baja, ¿sí? Está baja, entonces el calcio baja, ¿sí? Ojo con eso, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo se encuentra la paratormona? Esto para saber la causa de la hipocalcemia. Yo les decía que en los trastornos prácticamente electrolitos y los ácido base, es importante que ustedes sepan la causa. Si no corrigen la causa, entonces realmente no estamos haciendo mayor cosa. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes ya conocen el valor de la PTH, aquí va a haber dos caminos, dos opciones. O esta PTH está alterada, ¿sí? Es decir, hay alteración de la PTH o no hay alteración de la PTH. Alteración. Si no hay alteración de la PTH, ¿sí? Si no existe alteración de la PTH, entonces ustedes van a trabajar sobre dos hipótesis diagnósticas. La una hipomagnesemia, ¿sí? Una hipomagnesemia te puede llegar también o te puede conllevar a una hipocalcemia. Y la otra, una insuficiencia renal crónica. Esas podrían ser prácticamente las razones, ¿no? Ahora, causas de hipomagnesemia, en este sentido, causas de la hipomagnesemia, podemos tener nosotros en este sentido, y me refiero a valores de magnesio, ¿sí? Inferiores a 0.8 mil equivalentes por litro. Es necesario siempre, cuando hay hipomagnesemia, corregir primero el magnesio. Si ustedes no corrigen el magnesio, ese calcio no se va a corregir, ¿sí? Deben, insisto, corregirse la hipomagnesemia para que se corrija ese calcio, ¿ya? En este sentido, yo puedo tener
como causas de una hipomagnesemia puedo tener diarreas, vómito, ¿sí? Principalmente en la diabetes puede también existir, ¿ok? Bien, ahora, otra opción les decía en la cual no hay alteración o en la cual no pueda existir alteración de la PTH es la insuficiencia renal crónica. Ahora, insuficiencias renales crónicas de larga data sí ocasionan también ya alteración de la PTH y eso se conoce como un hipoparatiroidismo secundario, ¿sí? Entonces, dependiendo la fase en la cual se encuentre esa insuficiencia renal, va a existir o no alteración de la PTH. O sea, puede estar en los dos extremos, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Bien, en cambio, cuando existe alteración de la PTH, aquí puede haber algunos escenarios. Uno, que la PTH se encuentre baja y también, en este caso, hay que analizar el fósforo, ver cómo está el fósforo. O sea, PTH baja y fósforo alto es un escenario. Otro escenario es PTH, o sea, paratormona alta y fósforo alto. Segundo escenario. Y tercer escenario que podemos tener nosotros, una PTH alta, ¿sí? Y un fósforo bajo. ¿Ok? Estos son los escenarios que yo puedo tener en el análisis o el diagnóstico diferencial en la hipocalcemia. Cuando la PTH, vamos con el primero, cuando la PTH está baja y el fósforo alto, esto se conoce como un hipoparatiroidismo. Apaguemos el micrófono, por favor. Hipoparatiroidismo. Dentro de las causas de este hipoparatiroidismo podemos tener una hipocalcemia congénita, un síndrome del hueso hambriento, un posquirúrgico, radioterapia, etc. Cuando la PTH está alta y el fósforo está alto, ¿sí? En este caso puede pasar o puede ocurrir en la insuficiencia renal crónica, donde hay, les decía, un hiperparatiroidismo secundario, o también se le conoce como un pseudo hipoparatiroidismo, ¿ya? Esto también es característico de la insuficiencia renal crónica, ¿no? PTHs elevadas, fósforo alto, calcio bajo, ¿ya? Este hiperparatiroidismo secundario, así se llama, secundario, un hiperparasecundario, ¿ok? Y una PTH alta y un fósforo bajo, esto ocurre en la deficiencia de la vitamina D. Bien, esto entonces, ustedes es necesario que conozcan cómo tiene que ser el abordaje de una hipocalcemia. Entonces, repasando, diremos que cuando yo tenga una hipocalcemia, primero voy a valorar en qué contexto está esa hipocalcemia, si analicé el calcio total o el calcio iónico. Calcio total, debo saber cómo está la albúmina. Para hablar de hipocalcemia, con el calcio total, ese calcio debe estar menos de 8.5, siempre y cuando la albúmina esté normal, ¿no? Porque por cada por cada gramo que baje la albúmina, debo subir 0.8 al calcio total, ¿ya? En cambio, con el calcio iónico hablo de hipocalcemia con un calcio menos de 4.5 miligramos decilitro, o si utilizo milimoles por litro o mil equivalentes por litro, tiene que estar menos de 1.15, perdón. Cuando yo tengo una hipocalcemia, también debo saber cómo está la PTH, si está alterada o no está alterada. Si no está alterada, hay dos opciones. ¿Ese paciente tiene una hipomagnesemia o es que está en una fase temprana de insuficiencia renal crónica? Cuando hay alteración, en cambio, analizo cómo está la PTH y el fósforo. PTH bajo y fósforo alto, un hipoparatiroidismo, ¿ya?
Si la PTH está alta y el fósforo alto, esto se da en la insuficiencia renal crónica y se conoce como hiperparatiroidismo secundario, ¿ya? Y cuando la PTH está alta y el fósforo bajo, eso ocurre en la deficiencia de la vitamina D. ¿Ok? Entonces, así tienen que pensar ustedes cuando tengan una hipocalcemia. Bien, ahora, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de un paciente que está en hipocalcemia? Hablemos un poco de las manifestaciones clínicas. Un paciente en hipocalcemia puede tener irritabilidad neuromuscular. ¿Sí? Uno de los principales órganos que sufren en este sentido cuando hay hipocalcemia es el músculo. Como parte de esta irritabilidad neuromuscular, el paciente puede presentar parestesias, puede presentar calambres. Hay dos signos, que es el signo de Chebostek y el signo de Trousseau, ¿sí? El signo de Chebostek y el signo de Trousseau, que son altamente específicos, poco sensibles, pero altamente específicos para hipocalcemia, ¿sí? El signo de Trousseau, el signo de Trousseau justamente hace referencia a, digamos, un espasmo muscular que se genera el momento, ¿sí?, de inflar el manguito de, en este caso, del tensiómetro. Ustedes eh, hacen como que van a tomar la presión, de hecho, toman la presión, establecen la sistólica, cuánto está, y elevan o le insuflan unos 30 milímetros de mercurio por encima de la sistólica, ¿sí? Y le dejan al menos entre 2 o 3 minutos hiperinsuflado. Automáticamente empieza a haber un espasmo del carpo, comienza a torcerse, voy a utilizar ese término, pero existe un espasmo del carpo, ¿sí? Se dobla la muñeca. Esto es un signo de Trousseau positivo, ¿ya? Y el signo de Chebostek, en cambio, son o consiste en dar golpes a nivel del nervio facial por delante del pabellón auricular, ¿sí? Damos unos golpes a nivel del nervio facial y existe una contracción de los músculos ipsilaterales, o sea, de ese mismo lado. Es como que la boca se mueve para ese lado, ¿sí? Entonces, les decía, estos son signos eh, altamente específicos de una hipocalcemia, ¿ok? Entonces, obviamente su sensibilidad es baja, pero su especificidad es alta, es decir, cuando están presentes es muy sugerente de que el paciente tiene, no siempre están presentes, pero cuando están presentes son altamente sugestivos de una hipocalcemia severa, ¿ok? Entonces, tomar en cuenta esta situación, ¿no? Puede haber también en este contexto de la irritabilidad neuromuscular, puede haber depresión, puede haber psicosis, ¿sí? Psicosis, y de hecho a veces el paciente te consulta por eso, ¿ya? Psicosis, aumento del QT, ¿ok? Irritabilidad, son pacientes que están muy irritables, irritabilidad entre los principales, ¿no? Podemos tener también raquitismo u osteomalacia.
¿sí? Por disminución crónica de vitamina D. Obviamente eso también hace que disminuya el calcio, disminuya el fósforo, una falta de crecimiento, ¿sí? Una debilidad muscular, ¿ya? Que pueden estar asociados a este raquitismo u osteomalacia. Bien, podemos tener también una osteodistrofia renal. ¿En qué consiste esto? Consiste en una disminución de la vitamina D, un aumento de la PTH, ¿sí? Obviamente puede haber una osteomalacia por disminución en la mineralización ósea, ¿ok? Bien, eso como manifestaciones, en este caso, de una hipocalcemia. El diagnóstico obviamente lo vamos a hacer a través de una adecuada historia clínica donde vamos a recabar información sobre el motivo de consulta del paciente, que por lo general suele ser parestesias, calambres, ¿ya? Un postquirúrgico de tiroides, o sea, una tiroidectomía. Generalmente suelen tener ese perfil estos pacientes, ¿ya? Ya en la exploración física debemos buscar Trousseau, Chebostec, ya un laringoespasmo también podría estar presente. Y ya en el laboratorio, obviamente, ver cómo está el calcio, ver cómo está la albúmina, la PTH, ya la vitamina D, el fósforo, el magnesio. ¿Sí? Son claves solicitar estos estudios ya en el contexto de una hipocalcemia. ¿Ok? Ahora bien, hemos hablado ya de la definición, del abordaje diagnóstico, hemos hablado sobre las manifestaciones clínicas. ¿Cómo es el manejo? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Cómo es el tratamiento de un paciente que está en hipocalcemia? En el tratamiento vamos a hacer una diferenciación si esa hipocalcemia es aguda o si es crónica. Obviamente la hipocalcemia aguda tiene un contexto más urgente, mientras que la crónica, aquí ya hablaremos de una terapia ya de mantenimiento. O sea, aquí no urge subir ese calcio, ¿no? Mantenimiento. Mientras que en la aguda el tratamiento es intravenoso, en la crónica el tratamiento es vía oral. ¿Ok? Entonces, tomar en cuenta esto. Muchas veces, después de lo agudo, toca pasarnos ya a una compensación de mantenimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cuando ustedes estén en una hipocalcemia aguda, urgente, cómo van a conocer esto? Por manifestaciones clínicas. Hay manifestaciones clínicas y principalmente tetania. La tetania obviamente son estas contracturas, calambres musculares, ¿sí? En cambio, en la crónica puede ser esta asintomática incluso. Entonces, de esa manera yo diferencio y digo, a ver, a este paciente le tengo que dar o le tengo que compensar intravenoso o vía oral. Si el paciente ya tiene parestesias, calambres, si tú ya ves todos estos signos o más aún ya signos de tetania, urgente, la corrección tiene que ser intravenosa. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer o le vas a dar gluconato de calcio. ¿Cuánto le vas a dar? 1 o 2 gramos. Esto es 1 o 2 ampollas, intravenoso. ¿Sí? Esto puedes tú diluirle, esto puedes pasarle diluido en 50 ml de dextrosa al 5%, ¿sí? En solución o en agua. Y lo vas a pasar y ve en unos 15 minutos. ¿Estamos claros? Así vas a hacer la compensación, digamos, rápida, en bolo. O sea, vas a pasar un bolo primero de gluconato de calcio. 1 o 2 gramos, es decir, 1 o 2 ampollas. Le dices, licenciada, por favor,
Diluya 1 o 2 ampollas en 50 ml de dextrosa y pasemos esto en 15 minutos intravenoso. Listo. Después de que has pasado el bolo, ahora debes dejar de mantenimiento intravenoso. ¿Cuánto le vas a dejar de mantenimiento? Aquí le vas a dejar 100 ml de gluconato de calcio. No te olvides que la ampolla de gluconato de calcio viene de 10 ml. O sea, en otras palabras, ¿cuánto? 10 ampollas. ¿Sí? 10 ampollas. Esto diluido o, diluido en 1000 ml de dextrosa al 5% en agua. Y eso le vas a pasar y ve en bomba de infusión a 50 ml hora. O sea, para 24 horas. ¿Sí? Eso vas a hacer ya o le vas a dejar de mantenimiento a tu paciente. ¿Sí? 100 ml, o sea, de 10 ampollas, licenciada, en 1000 ml de dextrosa, vamos a pasar esto en 50 ml hora de mantenimiento, después de que has pasado ya tu bolo en este sentido. ¿Sí? Es importante también conocer que tu objetivo de compensación es llevar justamente la calcemia a un valor entre 8 a 9 miligramos de decilitro. Allá tienes que llevarlo. ¿Sí? Cuando ya lo tienes en ese valor, ya pasas a una compensación oral. ¿Sí? Algo que es importante y es que estos pacientes tienen que estar monitorizados. Cuando estés pasando calcio, monitoriza a tu paciente, ¿sí? Al menos las primeras 24 a 48 horas. Tenle monitorizado. Una monitorización continua porque la infusión de calcio intravenoso puede generarte arritmias, ¿sí? Y obviamente tienes que estar pendiente de ese paciente. Las primeras 24 o 48 horas tenle en monitorización continua, ¿no? Cuando ya has alcanzado obviamente tu objetivo, simplemente pasas a la vía oral, ¿sí? De aquí puedes pasar ya a la vía oral, dándole calcio más vitamina D, ¿sí? El calcio puedes darle más o menos entre 1000 a 1500 miligramos al día, de 1000 a 1500. Esto es más o menos, las tabletas de carbonato de calcio, por ejemplo, vienen de 500. Puedes dejarle una cada 8 horas, una cada 12, ¿sí? Eh, al día, ¿no? Y el calcitriol, que es la vitamina D, te puedes dejar de 0,25 a 0,5 microgramos por día. Es decir, una vez que ya has alcanzado esto, te pasas a una de mantenimiento que te decía es carbonato de calcio, dosis de 1 a 1,5 gramos en el día, más 0,25 a 0,5 microgramos de calcitriol. El calcitriol es la vitamina D, ¿sí? No van a confundirse. El calcitriol suena como calcio, pero el calcitriol es vitamina D y viene en microgramos, ¿sí? Tabletas de 0,5 microgramos, ¿ya? Eso le puedes dejar de mantenimiento por vía oral, ¿ok? ¿Qué pasa si tu paciente tiene hiperfosfatemia concomitante, o sea, un fósforo alto? El fósforo puede ser, el fósforo en dosis altas es tóxico, entonces tienes que, obviamente, bajar ese fósforo y eso lo haces con el hidróxido de aluminio, ¿sí? Estos antiácidos tienen hidróxido de aluminio, ¿ya? Y te va a ayudar, lógicamente, a bajar ese fósforo, ¿sí? Siempre percátate de que primero tienes que dar el hidróxido de aluminio, ¿sí? O sea, primero el hidróxido y luego el carbonato de calcio, no juntos porque puede haber una quelación entre ambos, ¿no? Ten en cuenta esta situación. Ahora, cuando no se corrija
doctores, y aquí es algo importante, les decía, cuando en 24 horas, si en 24 horas no se corrige o no comienza a corregirse tu calcio, generalmente en 24 horas estás acá, ¿sí? Si en 24 horas no tienes una corrección o no has alcanzado, en este caso, tu objetivo, ¿sí? Si no has alcanzado, pasa también sulfato de magnesio. Si en 24 horas no se ha corregido, debes pasar sulfato de magnesio, ¿ya? Si en 24 horas no se corrige, ¿sí? No se corrige el calcio, debes pasar también sulfato de magnesio. Si tú no corriges ese magnesio, olvídate, tu calcio nunca subirá. Y aquí puedes dar, en este caso, 2 gramos, sulfato de magnesio, 2 gramos diluido en 100 ml de dextrosa al 5% en agua. Y eso vas a pasar y ve en 20 minutos, ¿sí? Cudeo cada 12 horas, ¿ya? Entonces, sulfato de magnesio, 2 gramos, es decir, una ampolla, porque cada ampolla te viene de 2 gramos, ¿sí? Entonces, ojo con eso, ¿ya? Cuando no se te corrija, insisto, si en 24 horas de esta infusión intravenosa no se te corrige el calcio, ponle magnesio, ¿ya? Sulfato de magnesio, 2 gramos diluido en 100 ml de dextrosa al 5% en agua y le pasas en 20 minutos cudeo cada 12 horas. ¿Ok? Eso es todo con respecto a lo que tienes que hacer. Si estás en tu guardia médica y resulta que te llaman o te interconsultan por un paciente que le hicieron una tiroidectomía en horas de la mañana, porque esto puede aparecer en horas, ¿sí? Es muy rápido. Resulta o le hicieron una tiroidectomía hace 24, 48 horas y te llaman, te hacen una interconsulta porque la paciente comienza a tener parestesias, calambres, o sea, ya está en una fase de tetania, está irritable. Entonces tú dices, no, a ver, este paciente tiene el antecedente, se hizo ayer una tiroidectomía. Aquí obviamente se está dando una hipocalcemia. Le haces Chebostec, Trousseau, es positivo. Obviamente lo confirmas con tus electrolitos. Resulta que ese calcio el calcio total está en 5 punto y algo o 4 punto y algo. Efectivamente comienzas y dices, a ver, licenciada, pasemos gluconato de calcio, 2 ampollas, le vamos diluido en 50 de dextrosa en agua y vamos a pasar eso en 15 minutos. Después que pase eso, le deja 1000 de dextrosa en agua con 10 ampollas de gluconato de calcio y lo pasamos a 50 ml hora, ¿sí? Con control del calcio puedes hacerlo cada 8, cada 12 horas. ¿Sí? Una vez que alcanzas ya el objetivo, que es tener esa calcemia entre 8 y 9, ya ahí suspendes la infusión intravenosa y le comienzas ya a dar o compensar por vía oral con carbonato de calcio, 500 cada 8, cada 12 horas, más calcitriol 0,25 a 0,5 microgramos día, ¿sí? Ya indefinidamente. Si ves que en 24 horas no se te corrige el calcio, algo más está pasando. Seguramente hay una hipomagnesemia y en ese contexto debes pasar también magnesio, una ampolla, o sea, sulfato de magnesio 2 gramos diluido en 100 de dextrosa en agua y pasas eso y ve en 20 minutos cudeo cada 12 horas, ¿sí? Y enseguida se te empieza a compensar el calcio, ¿sí? Con estos trastornos también, no te olvides que es muy frecuente en pacientes con insuficiencia renal también, y puede haber una hiperfosfatemia. Si el fósforo está alto, el fósforo lo bajas con hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio le das, eso es vía oral, puedes darle una cucharada cada 8 horas, eso unos 5, 6 días nomás, siempre monitorizando el fósforo, porque obviamente el hidróxido de aluminio también puede ser tóxico, sobre todo en insuficientes renales, por eso cuida las dosis que das siempre con los controles, ¿no? No te olvides, nunca des junto el hidróxido de aluminio con el calcio por el efecto, lógicamente, de quelación, ¿sí?
Perfecto. ¿Alguna duda, doctores, en este punto? Dudas, preguntas sobre la hipocalcemia. ¿Vamos a poder corregir un calcio bajo en la guardia? ¿Estamos en capacidad? Cuéntenme. ¿Dudas? ¿Sí me están escuchando? Sí, Doc, sí, usted la escucha. Ya, perfecto. ¿Alguna duda? Cuéntenme, ¿alguna duda? Bien, no tenemos dudas. Perfecto, vamos a hablar ahora el siguiente tema que vamos a tratar. Hemos hablado ya de los trastornos de los electrolitos más frecuentes, ¿no? Hipohipernatremia, hiperpotasemia e hipocalcemia. Y vamos a hablar ahora acerca de la gasometría arterial. Les voy a enseñar a leer una gasometría arterial, que es algo que ustedes obviamente en el contexto de un servicio de urgencias es algo que lo están usando constantemente, que necesitamos conocer y saber leer e interpretar una gasometría, ¿de acuerdo? Denme un segundo, voy a dejar de compartir pantalla un momento. ¿Qué hizo? No sé. Denme un segundo, denme un segundo. Ok. Bien, ¿sí estamos viendo la pantalla? Sí, interpretación gasométrica. Ya, muy bien. Perfecto, entonces todos alertas en este punto, ¿no? Porque va a ser bueno, es la primera parte de la interpretación en la lectura de una gasometría. Apaguemos los micrófonos si no están interviniendo, por favor. Apaguen los micrófonos. Bien. Cuando hablamos de una gasometría arterial, es importante, obviamente, conocer algunos aspectos en cuanto a una fase preanalítica, porque los resultados obviamente van a depender de qué tan bien tomaste la muestra. Si la muestra es arterial, si la muestra es venosa, si el equipo está calibrado, si la muestra corresponde a tu paciente. Estos aspectos en cuanto a la técnica, obviamente son algunas situaciones de pregrado, ¿sí? Que deben conocerlo en cuanto a la toma, a la práctica de la toma en una muestra para gasometría, que netamente tiene que ser una gasometría arterial. En este sentido, ¿sí? No se olviden de la maniobra de Allen, para, lógicamente, establecer que existe una adecuada perfusión a nivel de la radial, cubital, y que no vayamos a estar haciendo una punción de pronto y colapsando esa circulación arterial de esa mano y podemos tener alguna dificultad en cuanto a al flujo sanguíneo de esos tejidos. Esa es la maniobra o famosa maniobra de Allen, en la cual ustedes, pues, a nivel del carpo, pues, justamente
van oprimiendo y descomprimiendo cada una de estas arterias y viendo cómo existe el llenado o no de la circulación a nivel de la mano, ¿sí? Van a profundizar estos aspectos, les decía, son situaciones ya o son aspectos o contenidos del pregrado. Igual, en algún momento de nuestra formación, tomamos una muestra o intentamos tomar una muestra para gasometría arterial. Muchas veces esa muestra resulta que nos dio venosa, ¿sí? Entonces, la lectura de una gasometría tiene que ser profesionales de la salud netamente arterial. Yo sé que hay parámetros venosos también, pero no son creíbles, no tienen la credibilidad suficiente como para hacer una lectura eficiente. Es importante hacer una lectura eficiente de esos resultados con la finalidad de llegar a la causa y posteriormente al tratamiento, ¿sí? Entonces, una vez que ustedes han tomado adecuadamente una muestra de gasometría arterial, ¿sí? Claro, dependerá también aspectos en cuanto a si utilizaron o no anticoagulante. No se olviden que esa muestra tiene que estar, o esa jeringuilla que por lo general usamos las jeringuillas estas de las vacunas, de las pruebas de tuberculina, no las de insulina, porque esas jeringuillas, la aguja está pegada y no podemos sacar, obviamente, esa aguja, a diferencia de las de tuberculina, donde sí podemos sacar la aguja para introducir en el equipo. El equipo tiene que estar calibrado, ¿sí? Debemos, el fabricante, obviamente, dependiendo la máquina, nos instruye sobre la calibración de este equipo, o siempre hay un responsable, dependiendo dónde esté el equipo, si en el servicio de emergencia, si en la terapia intensiva, ¿sí? O en el laboratorio. Sí les sugiero que conozcan y sepan cómo calibrar el equipo gasométrico de donde ustedes están, porque varía, los equipos varían dependiendo el modelo, dependiendo la marca, obviamente son diferentes formas o utilizan software diferentes para la calibración. Es importante una adecuada rotulación, transporte de la muestra, por favor. No es que yo le tomo la muestra y primero esa jeringuilla tiene que estar heparinizada, no con heparina, heparinizada, que es diferente. Es decir, es un baño de heparina, más no con contenido de heparina de forma significativa, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso porque esa heparina sódica puede dar alteraciones, lógicamente, sobre todo en los electrolitos de la gasometría, ¿no? Entonces tiene que haber un baño nada más de heparina, pero no con un contenido en el interior de heparina, hablando pues en ml, ¿no? Hay agujas ya diseñadas, ya están heparinizadas, donde tú solamente tienes que coger y tomar la muestra y nada más, ¿sí? El transporte tiene que ser inmediato, conservando la cadena de frío, por favor. Sí, no es que yo le tengo ahí y listo y le voy a dejar después de unas 2 horas al laboratorio, no, no. Eso ya altera la muestra. Hay hemólisis. La hemólisis genera salida de potasio. El potasio se altera en los electrolitos de la gasometría, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, todo eso puede generar también cambios en los datos. Debes saber a qué FiO2 está tu paciente. ¿Qué es esto de la FiO2 o la fracción de inspiración de oxígeno? Es decir, a cuánto. La FiO2 aire ambiente es del 21%, y de ahí, obviamente, si está a 1 litro será a 24, si está a 2 a 28, si está a 3 a 32, a 36, a 40, etcétera, etcétera. E irá cambiando esta FiO2 dependiendo los litros de oxígeno en base al dispositivo de oxigenación que estés utilizando. No es lo mismo contar la FiO2 con bigotera que contarla con mascarilla, sin o con reservorio, ¿ok? Entonces, todos estos aspectos, cuando vas a procesar la muestra o vas a entregar a alguien para que lo procese,
es necesario que le aclares y que le digas, esta muestra está tomada del paciente con 2 litros de oxígeno, con una FiO2 del 28, del 32, etcétera, etcétera. Porque eso va, la persona que va a procesar esa muestra va a calibrar el equipo tomando en cuenta esa FiO2. Entonces es un dato importante. Imagínate que no le digas nada y él asume que está al 21%, es decir, aire ambiente, y resulta que ha estado a 3, 4 litros. O sea, ya no vas a tener datos reales. Una gasometría, insisto, para su lectura tiene o debe tener datos creíbles, datos certeros, precisos para una lectura eficiente. ¿Sí? Estos son los aspectos que debo contarte referente a esta fase preanalítica, es decir, antes de, que es importante que lo conozcas. Ya en la lectura de una gasometría, el primer paso para la interpretación de una gasometría es la elaboración de una adecuada historia clínica. Por favor, tú no puedes tomar un pedazo de papel con números ahí y ponerte a fantasear en un diagnóstico. Debes conocer el contexto clínico de tu paciente. Debes saber aspectos y detalles precisos de la historia clínica, ¿sí? Su anamnesis, el examen físico de ese paciente, algunos otros exámenes complementarios. ¿Por qué es importante esto? Porque muchos de los trastornos que tú vayas a encontrar en la gasometría no son sino predecibles en base a toda la información que tú tomaste de la historia clínica. Si es un paciente que el motivo de consulta es vómito, es diarrea, ese paciente está perdiendo gran cantidad de electrolitos, sobre todo potasio, el paciente es muy probable que esté en una alcalosis metabólica, ¿sí? O en una acidosis metabólica por una hipovolemia, específicamente una acidosis láctica. Si ese paciente utiliza diuréticos de asa, como la furosemida, y esa furosemida ha hecho que el paciente pierda potasio, eso es igual a alcalosis metabólica. Si el paciente está con un proceso infeccioso, es decir, sospechas, qué sé yo, viene por tos, más expectoración, está con fiebre, está con crepitantes, ahí hay una neumonía. Entonces, puede haber una acidosis respiratoria si es una neumonía, ¿cierto? Pero también en el contexto de una sepsis puede haber una acidosis metabólica, normoclorémica o con anión GAB elevado. Es decir, eh, toda la información que tú recabes en la anamnesis, en el examen físico, todo eso te puede ayudar a predecir el trastorno ácido-base que tú vayas a tener en la gasometría, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Primer paso para la lectura de una gasometría, una adecuada anamnesis y examen físico, es decir, una adecuada historia clínica. ¿De acuerdo? En el segundo paso, ¿qué te garantiza a ti que los datos que la máquina esa te ha dado son reales? ¿Quién te garantiza a ti? ¿Qué tal si esa máquina o el equipo está descalibrado y tú estás fantaseando y leyendo diagnósticos y valores que no son reales? ¿Qué te parece? ¿Sí? Porque ese equipo se descalibra fácilmente. ¿Quién te garantiza que esos datos no sean inventados por último? ¿Ya? Entonces, ten mucho cuidado. Tienes que validar esos datos, ¿sí? Para validar esos datos, tú debes usar dos fórmulas, doctores. La fórmula del pH, perdón, la fórmula de los hidrogeniones o la fórmula de Henderson-Hasselbalch, que es lo mismo, y la fórmula del pH esperado, ¿sí? Que es esta de acá. Con esas dos fórmulas, la del pH esperado y la fórmula de los hidrogeniones, ¿sí? Primero aplicas la fórmula de los hidrogeniones o de Henderson-Hasselbalch y después vas a aplicar la fórmula del pH esperado.
No puedes aplicar la segunda porque la segunda fórmula depende de la primera, como ya vamos a ver. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con eso. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo para que me entiendan mejor en este sentido. ¿Me están escuchando? Sí, Doc, sí se le escucha. Ujú. Déjenme buscar. Ok, voy a poner una gasometría, ya les cuento el contexto del paciente, ¿no? pH 7.37, un bicarbonato de 15.7, una PCO2 de 27.3, una PO2 de 56.7, una saturación de oxígeno en este paciente de 89.5 con una FiO2 al 32%. Bien, esto se trata de un paciente masculino de 60 años de edad, ¿sí? Con un cuadro de, bueno, con antecedentes de diabetes mellitus descompensada en este caso, y que viene por un proceso de una infección de vías urinarias. ¿Ok? Entonces, entre otros exámenes, le hacen una gasometría y esos son los resultados. En este punto es importante plantearnos una primera pregunta y es, ¿esa gasometría es arterial o es venosa? ¿Cómo distinguen ustedes eso? Cuéntenme, si es arterial o venosa. ¿Cómo distinguen si una gasometría es arterial o venosa? En base a los valores ya de la gasometría, ¿no? Venosa. Perdón, no le escuché. ¿Cómo distinguen si una gasometría es arterial o venosa? Antes de esto, tengo que decirles que los valores obviamente normales de una gasometría dependerán si están a nivel del mar o si están a una altura determinada. Por ejemplo, yo estoy a 2.700 metros, que es la altura de la ciudad de Riobamba. ¿Sí? Entonces, si están a nivel del mar, los datos son diferentes, ¿ok? Entonces, a la altura a la que yo estoy, tengo un pH de 7.35 a 7.45, ¿sí? Una PCO2 de 30 más menos 2, un bicarbonato de 18 más menos 2, una PO2 mayor a 60, ¿ok? Listo. Esto es importante que conozcamos, ¿no? Que más o menos a la altura de Quito también es algo similar, estos valores. Hay pocos estudios que realmente te van a decir, porque tú por cada 100 metros, por cada 500 metros deberías tener valores diferentes prácticamente, aunque con esas desviaciones de estándar algo tratas de cubrir eso, ¿no? Pero a nivel del mar, obviamente ya el pH no cambia, la PCO2, los valores, obviamente, en este caso de la PCO2 son más altos, ¿ya? El bicarbonato de igual manera, la PO2 ya es más de 80 a nivel del mar, es decir, ya cambia ese contexto, ¿no? Cambian los datos. Bien, a ver, les decía, ¿cómo distingo si es arterial o venoso esa gasometría o una gasometría en general? ¿Cómo distingo? ¿Quién me dice? ¿Nadie?
¿Qué dices, Jacob? ¿Cómo distingo una gasometría arterial y venosa? Doc, debemos fijarnos en el PCO2 y en el PO2, porque en la gasometría que es venosa, el PCO2 es mayor, y en la gasometría arterial el PO2 es mayor, por lo que la sangre arterial tiene más oxígeno. Perfecto, ok, muy bien, sí. Esa es una forma, digamos, rápida y a simple vista de darnos cuenta, ¿no? Para saber qué es arterial, en la arterial la PO2 va a ser superior a la PCO2, ¿sí? La PO2 va a ser superior a la PCO2. En este caso, así a simples rasgos, vemos que se trata de una muestra arterial. Ahora, aquí es una situación. Cuando yo tengo, supongamos que tuviera lo contrario, la PCO2 está en 56.7 y la PO2 tengo en 27.3. Supongamos que yo tengo así. Aquí hay dos interpretaciones. Aquí hay dos interpretaciones. La una, que esta sea venosa, ¿sí? Que sea venosa, porque la PCO2 está, en este caso, más alta que la PO2, ¿sí? Hay esa interpretación que puede ser, pero hay pacientes que están tan hechos pedazos clínicamente, ¿sí? Que están saturando, ojo, que están saturando 50, 60%. Estos pacientes se van a encontrar con estos valores, créanme, y sigue siendo arterial, ¿ya? ¿Cómo te das cuenta aquí? ¿Cómo te das cuenta aquí? Siempre relaciona con tus valores de saturación, siempre, ¿ya? Entonces, si tu paciente tiene niveles bajos de saturación, como en este caso 50, 60%, y tienes esta PCO2 y esta PO2, créeme que es arterial eso, ¿sí? Y tú le pones el saturador y efectivamente te satura, porque esta saturación es la de la de la gasometría, ¿no? Y tú le compruebas con el saturador y te da esos valores, dices, no, o sea, realmente este paciente está reteniendo tanto CO2 que ya está superior, o sea, es mayor a la PO2, o sea, y ojo, la sangre, la muestra es arterial, no sé si está claro eso, ¿sí? Pero qué tal si es que tú tienes esto, ¿sí? Y resulta que la saturación de tu gasometría está en 89%, la de tu gasometría. Tú le pones el saturador y efectivamente está saturando esto, ¿sí? Entonces, si está saturando lo que te dice la gasometría, ¿sí? O sea, si está saturando eso, con 89% no vas a tener estos valores. O sea, efectivamente, la muestra es venosa, ¿sí? Si se comprueba esa saturación de la gasometría, ¿ya? Pero otra cosa es que esa saturación no esté en 89, sino la saturación de la gaso esté en 50% y tú le compruebas poniéndole el saturador, el oxímetro al paciente y efectivamente está tan baja, o sea, esa sangre, esa muestra es arterial, sino que tu paciente está tan hecho pedazos, está en una hipoxemia tenaz, que ya está reteniendo demasiado CO2, o sea, realmente es arterial la muestra. No sé si estamos claros en ese sentido, ¿sí? Entonces, cuando tengas la PCO2 más alta que la PO2, hay dos explicaciones. La una es que sea venosa o la otra es que sea arterial, pero tu paciente está con, con un cuadro clínico o una hipoxemia tan severa y ahí tienes que confirmar si es que efectivamente la saturación de la gaso es igual a la de tu paciente que está en ese momento. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Preguntas? Pregunten, doctores. ¿Alguna duda? ¿Pregunta?
Licenciadas, preguntas. Han venido callados ahora. A ver, entonces, regresando a lo que les decía del paso 2, que es verificar la credibilidad de los datos. Para verificar la credibilidad de los datos, yo voy a aplicar, les decía, dos fórmulas, la fórmula de los hidrogeniones y la fórmula de Henderson, o la fórmula de Henderson-Hasselbalch, que es la misma, y la fórmula del pH esperado, ¿ok? Vamos a aplicar la primera fórmula, que dice hidrogeniones es igual a 24 por la PCO2 de mi paciente, que es 27.3, dividido para el bicarbonato, que es 15.7. ¿Esto me da cuánto? Hagamos ese cálculo, por favor. ¿Cuánto me sale? $24 por 27.3 y dividido para 15.7. Esto me da 41.73. 41.73. ¿Ok? ¿Sí están haciendo el cálculo ustedes? Tengo 27 participantes, de los cuales menos 2 hay 25 participantes y no les escucho a nadie. Voy a empezarles a preguntar. 41.73, ¿no? ¿Qué hago con ese valor? A ese valor le voy a restar, a ese valor le voy a restar 40. Ese 40 es una constante siempre. ¿Cuánto me da? 1.73. Me va a dar 1.73. ¿Sí? ¿Positivo o negativo? Positivo. Ojo que alguna vez, algún rato te va a salir aquí donde está 41.73, te va a salir, supongamos, 30. Y resulta que vas a tener que hacer esta operación. 30 menos 40 te da menos 10. O sea, este signo es clave. Este signo tiene que respetarse, ¿no? Este primer valor lo vas a dejar pendiente. Este es lo que sale de la primera fórmula, ¿sí? Voy ahora a la segunda fórmula, que es la del pH esperado, que es esta de acá, ¿ok? Dice, pH esperado es igual a 7.4 menos, abro corchete. Este 8 es para este ejemplo de aquí, pero aquí va un signo de interrogación porque no siempre es el mismo, por 0.01, que es una constante. Esa sí es una constante, ¿no? El 7.4 también es una constante, menos. ¿Qué es lo que va aquí donde está el signo de interrogación? Va este valor, doctores, este valor. ¿Sí? Por eso les decía, aquí dependerá de cuánto te salió en la primera fórmula para que le pongas, ¿no? Entonces aquí es más 1.73 para este ejemplo. Y te decía, el signo es importante porque aquí hay este más y aquí hay este menos, y más por menos se hace menos, ¿sí? Si algún rato te sale menos, ahí menos por menos se va a hacer más. Entonces ten en cuenta esa situación. ¿Cuánto me sale entonces? pH esperado es igual a 7.4, ¿sí? Menos, abro corchetes, 1.73 por 0.01, más, ¿no? 1.73 por 0.01. 0.0173. 0. 0.173. Perdón, no le escucho. A ver, ahí tengo dos voces por ahí. A ver, 1.73 por 0.01, eso es igual a 0.0173. ¿Sí? Bien, entonces 7.4 más por menos se hace menos 0.0173. Entonces, mi pH esperado es igual a 7.4 menos
0.0173. Esto me da, ¿cuánto? 7.38. 7.38. 7.38. Cuando tu pH esperado, o sea, este, es el mismo que de tu caso clínico, ¿sí? Entonces yo digo que los datos son reales, ¿ok? Solo puede haber y se acepta como válido una variación de esta unidad en más menos 3, ¿sí? Yo puedo decir que son válidos. pH Sí. esperado me dio 7.38, el otro me dio 7.37, está dentro de la desviación estándar que es más menos 3. Solo en esta décima, oirán, no este 3, porque si ya cambia ese 3 ya es bastante, o sea, una cosa es tener 7.3, otra cosa es tener 7.4, eso ya es un cambio radical. Solo en la décima me refiero a esta desviación estándar, ¿no? Más menos 3, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo que los valores son los mismos, ¿sí? Sí vieron, ¿no? Ahí yo digo, ya, los datos son reales, son válidos. Ahora sí voy a proceder a leer la gasometría. Recién voy a leer, ¿sí? Si no son iguales, entonces resulta que tus datos son erróneos. No son válidos y por ende esa gasometría no procede y no puedes leer datos equivocados. ¿Sí? Algo pasó, se descalibró el equipo, la muestra llegó tarde, algo pasó. ¿Sí? Pero no puedes proceder a dar lectura a esa gasometría porque los datos son errados. Por eso es que yo no me puedo inventar una gasometría. No puedo inventarme. O sea, yo no puedo decir, a ver, analicemos para el ejemplo un pH de tanto, un bicarbonato de tanto. No, no puedo inventarme. Tienen que ser datos reales, de pacientes reales. ¿Ok? Listo, doctores, ahí nos vamos a quedar. Repasen hasta este punto, ¿sí? Para continuar conmigo en la siguiente clase. Por favor, repasen trastornos de los electrolitos y repasen hasta aquí lo de gasometría, porque en la próxima clase vamos a tener una pequeña evaluación oral, obviamente, de estos aspectos que yo les he dado hasta aquí, de trastornos de los electrolitos y esta primera parte de gasometría. ¿Ok? Listo, doctores. Nos quedamos, doctores y licenciadas, porque están algunos profesionales de la salud dentro del diplomado, ¿no? ¿Alguna duda final? ¿Dudas, preguntas? Yo, pero no Sí, es del dígame. tema. ¿Cuándo nos toca la próxima clase con usted? La próxima semana, afortunadamente para ustedes. Ujú. Entre el día martes o miércoles ha de ser. Ujú. Entonces tienen tiempo suficiente para estudiar. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? En esta clase de gasometría en particular no pueden perderse, ¿sí? Les voy a enseñar a leer gasometría a nivel muy alto, ¿sí? Así es que las licenciadas también van a sorprender a sus médicos tratantes leyendo una gasometría, ¿ok? Entonces, este dato que les acabo de dar es importantísimo. Casi nadie, o sea, el 99.9% de los médicos no hace esto, ¿sí? Solo cogen y leen y punto, y se acabó. Y si los datos son errados, y si se descalibró el equipo, y estás fantaseando con los números ahí, ¿sí? Entonces, primero tienes que validar la credibilidad de sus datos, ¿ok? Listo, doctores y licenciadas. Nos vemos la próxima clase. Que tengan buena noche. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, Buenas Doc. noches. Gracias.